Antes de comenzar esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías si vieras a un animal herido temblando de miedo en la calle y nadie lo mirara? Y más aún, ¿tu mascota alguna vez te cambió la vida? Cuéntame en los comentarios, me encantaría conocer tu historia. Y si te conmueven los vínculos verdaderos entre humanos y animales, te invito a suscribirte y darle like al video. Lo que estás por ver es más que un relato, es un testimonio de fe, ternura y transformación. Una historia donde un niño que apenas sabía caminar fue capaz de cambiarlo todo. La ciudad latía como un reloj sin alma. Tac, 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 tac. Gente cruzando semáforos, bolsas de compras golpeando piernas, bocinas lejanas, pasos apurados. Era un jueves por la tarde, cualquiera en pleno centro. Y sin embargo, en medio de esa masa indiferente, algo rompía el ritmo. Acurrucado junto a un poste, sobre el cemento caliente y sucio, yacía un perro, un pastor alemán. El pelaje, que alguna vez debió ser espeso y brillante, colgaba ahora en mechones ásperos. La pata delantera derecha parecía torcida de forma antinatural, como si hubiera sanado mal tras una vieja fractura. No se quejaba, no ladraba, solo respiraba. Sus costillas se marcaban como barrotes bajo la piel. Una de sus orejas colgaba caída y su cabeza permanecía baja, los ojos fijos en un punto invisible entre sus patas. Temblaba, pero no de frío. Temblaba como tiemblan los cuerpos que han perdido toda voluntad de sostenerse. Algunos transeúntes notaban. Un hombre murmuró, «Pobre bicho», y siguió. Una señora cambió de vereda arrugando la nariz. Un niño, tironeado por su niñera, quiso acercarse, pero fue arrastrado. Otros lo miraban con desprecio, como si su mera presencia ensuciara el paisaje urbano. Lo que nadie sabía, lo que nadie quiso saber, era que ese perro tenía nombre, Max. Y antes de ser invisible, había sido amado. Pero eso era otra vida, otra historia, una que ni él mismo se atrevía a recordar. El parque estaba a apenas unos metros, un pequeño pulmón verde rodeado de rejas bajas y juegos infantiles de plástico colorido. Allí, una madre joven empujaba el cochecito de su hijo, distraída, respondiendo mensajes en su celular. Iba apurada, como todos, como siempre, hasta que una voz bajita interrumpió su andar. «Mamá». Perrito levantó la vista. Su hijo, de no más de 2 años, se había detenido. Ya caminaba solo, aunque con ese andar tambaleante y dulce de los primeros pasos. Tenía una botella vacía su tesoro del día, y frente a él, a solo unos metros, estaba Max. La mujer frunció el ceño, lista para alejarse, pero algo en la escena la congeló. El niño no mostró miedo, no gritó, no retrocedió. Se acercó con lentitud, sin soltar su botellita, y se detuvo justo frente al perro. Max no lo miró, ni siquiera se inmutó, pero cuando la pequeña mano del niño rozó con ternura su cabeza sucia, algo ocurrió. Un suspiro, apenas perceptible, un estremecimiento leve en el lomo del animal, como si su piel, tan curtida por el abandono, no supiera cómo reaccionar al afecto. La madre se acercó rápido, instintivamente, pero no gritó, no lo apartó, porque al ver la escena completa, al ver a su hijo tocando a ese perro roto con una suavidad imposible, algo se quebró en su interior. Una frase le cruzó la mente, clara, nítida, como si alguien la hubiese dicho en voz alta. Él solo necesita ayuda. No sabía de quién era esa voz, tal vez de su conciencia, tal vez del propio Max. El niño rió. Una risa pura, limpia como campanitas. Max levantó la mirada por primera vez. Sus ojos, vidriosos, se encontraron con los del pequeño. No hubo milagro, no hubo música, solo una mirada. Y para Max, eso fue suficiente. La mujer tomó la mano de su hijo,
Pero no se fue, se quedó allí un momento más, mirando, sintiendo algo que no sabía nombrar, y en lugar de olvidar la escena al volver a casa, hizo algo poco común. Puso una alarma en su celular para volver al día siguiente. A la mañana siguiente, el endo non siento. Cielo estaba gris, pero no llovía. El clima arrastraba ese aire tibio y pesado de los días indecisos en los que todo puede cambiar sin previo aviso. La mujer llegó temprano, con su hijo en brazos, una mochila colgada al hombro y una decisión silenciosa marcando su andar. No había contado a nadie lo que había visto el día anterior. No había necesidad. Era algo que solo se comprendía estando allí. Max seguía en el mismo lugar. Su cuerpo formaba parte del paisaje urbano como una sombra permanente. Estaba más sucio, quizás más delgado. El temblor en sus patas era más visible. Nadie se había detenido. Nadie había preguntado. Ella se agachó con cuidado. Abrió la mochila y sacó un tupper con arroz y pollo hervido aún tibio. Lo colocó cerca de Max, sin tocarlo. El niño, inquieto en su regazo, estiraba las manos hacia el perro con entusiasmo, pero la madre lo sostuvo firme. Era temprano para otro contacto. Primero, necesitaba entender si Max aún quería vivir. El perro olfateó el aire, con movimientos lentos, inseguros. Luego, tras unos segundos eternos, se inclinó y comió. Sin ansias, sin fuerza, pero comió. Ella respiró aliviada sin saber que había contenido el aire desde que llegó. Era la primera señal de que Max aún no se había rendido por completo. Durante casi una hora permanecieron los tres allí, el niño jugando con piedritas, la madre sentada en el cordón de la vereda, observando, y Max simplemente presente, como si aún no supiera qué hacer con tanta quietud compartida. Cuando se fueron, él no los miró partir, pero tampoco volvió a esconder la cabeza entre las patas. Los días siguientes se repitieron con pequeñas variaciones. Cada mañana la mujer llegaba con comida y una manta limpia. A veces se quedaban más tiempo, a veces menos. El niño ya reconocía el camino, señalaba desde lejos, agitaba los brazos al ver al perro. Max empezaba a levantar la cabeza cuando los veía llegar. No se acercaba, no movía la cola, pero tampoco temblaba como antes. Una mañana, al acomodar la manta debajo de Max, la mujer notó algo. Un pedazo de cuero envejecido colgaba del cuello del perro, casi oculto entre los mechones apelmazados. Lo tocó con cuidado. Era una antigua correa rota, y aún más importante, tenía una placa, oxidada pero legible. En ella, grabado con letras pequeñas, estaba el nombre que Max había olvidado. Ese hallazgo lo cambió todo para ella, porque darle un nombre a alguien es devolverle identidad, es decirle, tú existes, no eres un número, no eres basura, eres Max. A partir de ese momento, comenzó a hablarle en voz baja, repitiendo el nombre como un mantra sin exigencias. No esperaba respuestas, solo sembraba presencia. Cada día era una semilla, una mirada sostenida, un leve movimiento de orejas, un bostezo en su presencia. Gestos mínimos que, en el mundo de Max, eran gigantescos. Ella no hablaba de esto con nadie, sus vecinos no sabían. Su trabajo no lo impedía porque acomodaba su rutina, y si bien criar sola a un niño ya era una carga inmensa, había algo en ese ritual con Max que no le pesaba. Le daba sentido. No sabía aún por qué lo hacía, pero tampoco necesitaba una razón lógica. A veces, lo correcto se siente antes de entenderse. Y Max empezaba a notarlo. El día en que Max movió la cola por primera vez, no fue diferente a los demás. No hubo sol especial, ni música suave en el aire. El clima era húmedo. El asfalto hervía bajo los pasos indiferentes de la ciudad. Pero algo había cambiado por dentro.
La mujer había llegado, como siempre, con comida envuelta en papel de cocina y una botella de agua. El niño caminaba de su mano, riendo con algo invisible, mientras arrastraba su botellita como si fuera un trofeo. Max los vio desde lejos. No se levantó, pero sus orejas se agitaron con una lentitud nueva. Había algo expectante en su mirada. Cuando ella se arrodilló frente a él, Max estiró el cuello unos centímetros, lo justo para dejar que su frente tocara fugazmente la palma de su mano. Y al hacerlo, su cola, ese apéndice muerto por el abandono, se sacudió una sola vez, tímida, casi imperceptible. Ella no dijo nada, solo cerró los ojos unos segundos, como quien quiere recordar cada detalle de un momento exacto. Desde entonces, el progreso fue lento, pero constante. Max empezó a comer con más ritmo, a tomar agua sin derramarla toda, a dormirse al sol en lugar de acurrucarse como si esperara un golpe. Y aunque aún no caminaba con firmeza, ya no se dejaba vencer por la inmovilidad. El niño, como si entendiera sin palabras, pasaba más tiempo a su lado. Le mostraba piedras, hojas secas, juguetes plásticos. Max observaba todo con esa mezcla de curiosidad y respeto que solo los perros viejos conservan. La ciudad seguía su curso. Gente pasaba, gente murmuraba. Algunos incluso lo reconocían y lo evitaban. Pero ya no estaba solo. Él solo necesitaba ayuda. Y finalmente, alguien se la estaba dando. La transformación de Max continuaba. No era milagrosa. Había días en los que temblaba sin razón aparente. No se dejaba acariciar por otros. Se sobresaltaba ante ruidos fuertes. Pero su confianza con esa mujer y su hijo era cada vez más sólida. Entonces, una mañana cualquiera, llegaron antes de lo habitual y lo encontraron rodeado. Dos hombres con uniformes grises, guantes y una camioneta blanca estacionada a pocos metros discutían entre sí. Uno tenía una vara con lazo, el otro revisaba una planilla. Max, acurrucado en su manta, volvía a temblar como la primera vez. No emitía sonido, temblaba. Solo la mujer entendió de inmediato. El control animal había sido alertado por algún vecino o transeúnte. Habían visto un perro grande, sucio, en la calle y no se habían molestado en mirar más allá. Para ellos, Max era un peligro potencial, un estorbo urbano, un número más en la estadística. El niño, al ver al perro en ese estado, se soltó de su madre y corrió hacia él. Nadie lo detuvo a tiempo y ocurrió lo impensable. El niño se arrojó sobre Max, lo rodeó con sus brazos diminutos y apoyó su cabeza contra el lomo del animal. Fue un gesto tan instintivo, tan honesto, que congeló el momento. Los hombres se miraron, confundidos. Uno de ellos bajó la vara, el otro hizo un gesto de frustración y habló con la mujer, que explicó la situación con firmeza. No levantó la voz, no rogó, solo dejó claro que Max no era un callejero más, que tenía nombre, que tenía historia, que tenía un niño que lo amaba. Después de una breve conversación, se retiraron. No con agrado, pero sin llevarse al perro. Habían visto algo que no sabían cómo procesar, y por ahora eso bastaba. Ella se arrodilló junto al niño y al perro, y supo, en ese instante, que ya no podía retroceder, que debía tomar una decisión definitiva. Max no podía seguir en la calle. Era hora de llevarlo a casa. Llevar a Max al apartamento no fue una decisión fácil. La mujer vivía en un tercer piso sin ascensor. El edificio tenía reglas estrictas sobre mascotas, y Max, con su tamaño y heridas, no era el tipo de perro que pasaba desapercibido. Pero el corazón no consulta el reglamento antes de actuar. Esa misma tarde regresaron con una correa comprada de apuro, un bozal que no usarían y una manta nueva. La mujer habló con el portero, con los vecinos, con la administración. Mintió lo necesario, calló lo esencial y subió con Max peldaño a peldaño, sin prisa.
El apartamento era pequeño, luminoso en las mañanas, lleno de juguetes, mantas dobladas sobre el sofá y olor a leche tibia. Max, al entrar, se quedó quieto. No exploró, no corrió. Solo miró alrededor, como si temiera romper algo invisible. La mujer le preparó un rincón en el balcón cerrado, con la manta de siempre y un cuenco con agua fresca. Esa noche, el niño se durmió aferrado a una pata de peluche. Max, desde su rincón, observó en silencio. No lloró, no gimió, solo respiró. Y en ese pequeño gesto había una paz que hacía años no sentía. Pero la tranquilidad no duraría. Días después, un vecino se quejó, a través de una nota deslizada bajo la puerta. Claro. Un perro así no tenía lugar allí. Demasiado grande, demasiado viejo, demasiado callejero. La mujer leyó la nota sin sorprenderse. Ya lo había previsto. Lo que no esperaba era la rapidez con que tomaría su decisión. En menos de una semana, consiguió alquilar una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Nada lujosa, con paredes desconchadas, jardín descuidado y muebles que había que reparar. Pero tenía algo que el apartamento no podía ofrecer: espacio y libertad. Mudarse fue caótico, económicamente arriesgado, emocionalmente agotador. Pero cuando vio a Max caminar sin correa por el nuevo patio, olfatear la tierra, levantar las orejas ante los sonidos del campo, supo que había hecho lo correcto. No solo por él, también por ella. El jardín de la nueva casa era un terreno desconocido, salvaje y lleno de posibilidades. Para el niño, era una aventura constante. Para Max, un mapa de aromas, sombras y sonidos que lo mantenía alerta, curioso, vivo. Los días empezaron a tener una rutina dulce: desayunos bajo la parra, juegos con agua en una pileta inflable, siestas compartidas sobre una manta extendida en el pasto y, sobre todo, momentos en los que Max, ya más firme, más presente, comenzaba a jugar. Al principio era torpe, se movía con rigidez, sus patas aún recordaban el dolor. Pero el niño no exigía velocidad ni destreza. Bastaba con que Max empujara una pelota con el hocico o trotase detrás de una rama para que la alegría se desbordara. A veces Max se detenía en seco y se quedaba mirando al niño con una intensidad desconcertante, como si necesitara memorizarlo, como si aún no creyera que todo aquello le pertenecía también a él. Con el paso de los días, los vecinos comenzaron a verlos. Un niño pequeño corriendo con un perro grande, flaco, con una oreja caída pero mirada noble. Algunos saludaban con timidez, otros cruzaban la calle, pero nadie cuestionaba. Allí, en ese rincón modesto de las afueras, no había lugar para prejuicios. La mujer notó algo nuevo en Max, un instinto protector que emergía lentamente. Se colocaba entre el niño y la calle, ladraba si alguien se acercaba demasiado rápido, dormía con un oído atento, como si aún estuviera de guardia. Y, en un atardecer cualquiera, ocurrió algo inesperado. El niño tropezó, cayó de rodillas y empezó a llorar. No fue un llanto fuerte, sino ese gemido frustrado y bajito que los niños hacen cuando no entienden por qué algo duele. Max se acercó despacio, no lamió la herida, no buscó consuelo, solo se sentó junto a él, firme, inmóvil, presente. La mujer los observó desde la puerta y entendió, sin palabras, que el vínculo entre ellos ya no dependía de actos concretos. Era algo más profundo, era pertenencia. La mañana era cálida y luminosa. El sol filtraba sus rayos a través de las ramas del viejo árbol del fondo del jardín. Era un día como cualquier otro. La mujer preparaba el desayuno. El niño jugaba entre las plantas con un palo en la mano, imitando espadas invisibles. Max, ya con el hocico más blanco y la marcha más lenta, observaba todo desde la sombra. Entonces sucedió. Un sonido seco, un movimiento súbito entre los arbustos y todo cambió. Una serpiente emergió de la maleza. Era pequeña pero venenosa.
Se deslizó rápida, atraída quizás por el calor, quizás por el movimiento del niño. Nadie la vio a tiempo. Nadie salvo Max. No hubo ladrido, no hubo duda, solo reacción. El perro, que había sido invisible por tanto tiempo, que había temido moverse, aprendido a existir en silencio, se lanzó con una velocidad inesperada. Su cuerpo se interpuso entre la criatura y el niño. Su hocico atrapó la serpiente antes de que pudiera atacar. Hubo un forcejeo breve, un gemido bajo, luego silencio. El niño cayó hacia atrás, asustado pero ileso. La mujer corrió, lo alzó, gritó. Max, aún con la mordida marcada en el cuello, se mantenía firme, con la cola baja pero sin apartarse. El veterinario llegó rápido. Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo. Inyecciones, sueros, vigilancia constante. Max luchaba como lo había hecho toda su vida, pero esta vez desde un lugar diferente. Ya no peleaba por sobrevivir solo. Peleaba porque sabía que alguien lo esperaba en casa. Y sobrevivió. La recuperación fue lenta, marcada por días de fatiga y noches tranquilas. Pero el niño no se separaba de su lado. Dormía cerca. Leía cuentos en voz alta, sin entender del todo las palabras. Le mostraba dibujos. Max lo miraba como si esas voces le dieran fuerza. Desde ese día, el respeto hacia Max cambió incluso entre los vecinos. Ya no era el perro grande, era el protector del niño, el guardián silencioso, aquel que había dado todo sin pedir nada. Pero el tiempo, implacable, seguía su curso. Max empezó a cansarse más seguido. Dormía más, comía menos, caminaba despacio, con cuidado. No sufría, solo se apagaba. La mujer lo sabía, lo sentía en el aire, en su respiración más pesada, en sus miradas largas hacia la ventana. El fin se acercaba y todos, de alguna forma, se preparaban. Max murió una mañana de invierno, en su rincón favorito del jardín, bajo el árbol. No hubo lamentos ni escenas dramáticas, solo una ausencia repentina, serena, que dejó un silencio especial flotando entre las ramas. El niño se despertó y buscó a su amigo como cada día. Lo llamó sin palabras. Recorrió el jardín. Y cuando su madre le explicó, con la ternura que solo el amor permite, él no lloró de inmediato. Solo se sentó junto a ella, con las manos sobre las rodillas, como lo hacía Max. Juntos lo enterraron bajo el árbol, envuelto en la manta que lo acompañó desde la calle. Colocaron una piedra grande como lápida improvisada, y sobre ella, con marcador permanente, el niño escribió en letras desparejas: Max. Él solo necesitaba ayuda. Los días siguientes fueron distintos, más lentos, más callados. El niño lo buscaba en los rincones. La mujer despertaba creyendo escuchar sus pasos. El jardín, aún lleno de vida, parecía guardar un eco de su presencia. Pasaron los meses. Una tarde, mientras organizaban donaciones para un refugio, el niño señaló a un perro en un rincón del patio. Era viejo, de orejas caídas, cuerpo flaco, ojos llenos de resignación. Nadie lo miraba, nadie lo quería, pero el niño sí. No fue una sustitución, fue un reconocimiento, como si algo en él supiera que ese animal también esperaba ser visto. La mujer no lo dudó, lo llevaron a casa, no con alegría ruidosa, sino con ese respeto que se tiene por lo sagrado. Sabían que no era Max. No intentaron que lo fuera, porque Max no se había ido, vivía en cada decisión valiente, en cada mirada atenta, en cada acto de amor sin condiciones. Y así, sin buscarlo, comenzaron otra historia, porque hay vínculos que no se rompen con la muerte, solo cambian de forma.